Un saludo a todos. En este video ayudaré a desarrollar el contenido de las economías mundiales después de la Guerra Fría. Recordarles que estamos en la unidad 2 y en la guía 3 de la fase 2. A continuación se les presenta un esquema sobre las diversas etapas de la Guerra Fría, ya que de acuerdo al grado de tensión existente entre los bloques durante la Guerra Fría, que duró 40 años, se pueden distinguir tres etapas. Una fue la máxima tensión y el rebrote de la máxima tensión, la coexistencia pacífica y el fin de la Guerra Fría. Acá en el esquema se divide en el bloque comunista y el bloque capitalista, es decir, cómo cada bloque vivió las diversas etapas de la Guerra Fría. Empezamos con el bloque comunista. Durante la primera máxima tensión, los comunistas sufrieron la muerte de su líder Stalin en 1953. También crearon el Pacto de Varsovia en 1955, que era un pacto de ayuda y cooperación mutua entre todos los integrantes del bloque comunista. En la coexistencia pacífica, los comunistas iniciaron con la construcción del muro de Berlín en 1961, lo que dividió a las dos Alemanias. También, durante la época de la coexistencia pacífica, los comunistas fueron actores de la crisis de los misiles cubanos en 1962. Esta crisis consistió en que en Cuba se establecieron bases militares con misiles de largo alcance que estaban enfrente a las costas de Estados Unidos. Entonces se generó una tensión porque se creía que los cubanos iban a atacar a Estados Unidos. De ocurrir esto, se iba a desatar una guerra nuclear. Entonces, el mundo en 1962 fue cuando vio más cerca la posibilidad de una guerra nuclear. Luego de esto, en el rebrote de la máxima tensión, la Unión Soviética invade Afganistán en 1979. Y hacia el final de la Guerra Fría, en el gobierno de Mikhail Gorbachev, se promueve la perestroika en 1985, que era una reforma económica a fin de mejorar la economía de la Unión Soviética, que estaba retrasada con respecto a la economía de sus adversarios capitalistas. También ya en 1989 la Unión Soviética decide abandonar Afganistán. Esto marcaría el inicio del fin de la Unión Soviética como país, ya que en 1991 desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esto da paso al fin de la Guerra Fría, que dejaría como consecuencia la adopción del sistema capitalista en lo económico, en lo político y en lo social. Ahora, ¿cómo vivió el bloque capitalista las diferentes etapas de la Guerra Fría? En el primer periodo de máxima tensión, los estadounidenses declararon la doctrina Truman, que era una doctrina que buscaba ayudar a los países europeos para que se recuperaran después de la Segunda Guerra Mundial, ya que estos serían sus principales aliados durante la Guerra Fría. También vieron el bloqueo de Berlín Occidental en 1948, que fue un bloqueo donde los soviéticos impidieron que los estadounidenses ayudaran al viejo continente. A raíz de esto, en 1949 crearon la OTAN, o la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que agrupó a todos los miembros del bloque capitalista a fin de ayudarse mutuamente en diversas áreas. En la coexistencia pacífica, Estados Unidos hace su intervención en Vietnam. Se da la guerra de Vietnam, que quizás fue la única y la mayor derrota de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Y hacia el 1975 termina la guerra en Vietnam, con los Estados Unidos, que había sufrido muchas pérdidas de vidas humanas de sus militares y que también había sufrido
pérdidas económicas porque habían invertido en la guerra de Vietnam. Bueno, pasado esto, en la época del rebrote de la máxima tensión, Estados Unidos invade la isla de Granada en 1983. Ya hacia el final de la guerra, Estados Unidos es observador de la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín se dio el 9 de noviembre de 1989. Esto permitiría la reunificación de las dos Alemanias y sería tomado como el símbolo del inicio del fin de la Unión Soviética. Ya en 1991 se da el fin de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética desaparece como país y poco a poco el sistema capitalista se va adoptando en todos los países o en la mayoría de países del mundo. Ahora, en Europa, con la caída del bloque soviético se permitió la reunificación de Alemania, como ya lo había dicho antes, y con ello surgió un dramático cambio en la distribución regional del poder. El equilibrio de fuerzas de la Guerra Fría, que se rompió en 1991, provocó que se intensificara la ideología económica liberal, que había sido dominante. Además, una de las dos superpotencias del anterior orden se fortaleció, y esto hizo que perduraran los principales rasgos de la organización internacional de ese periodo. El fin de la Unión Soviética y la reestructuración de los bloques de poder es presagio de un nuevo orden internacional y el dominio unipolar caracterizado por tres grandes mutaciones: la globalización, los bloques regionales y la prevalencia de los flujos inmateriales o la tecnología. Entonces, todos estos procesos eran propios del sistema capitalista. Estados Unidos se fortaleció a raíz del fin de la Guerra Fría. Ahora, entrando un poco más en la materia económica, Adam Smith, que es el padre de la economía política, fue un economista y filósofo de origen escocés. Analizó la ley de valor y anunció la problemática de la división de clases. Adam Smith consideró el capitalismo como un estadio natural de las relaciones sociales, y de hecho él fundó el liberalismo económico. En su obra principal, Investigaciones sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, Smith intenta demostrar la existencia de un orden económico natural que funcionaría con más eficacia. Este autor no pensaba que la industria no fuera productiva, por lo contrario, consideraba que la división del trabajo y la ampliación de mercados abrían posibilidades ilimitadas para que la sociedad aumentara su riqueza y bienestar mediante la producción especializada y el comercio entre naciones. Ahora, como contraparte se presenta el señor Hayes Stephan, que en el socialismo del siglo XXI propone un modelo económico que no esté basado en el precio del mercado, fundamento de la economía de mercado y del capitalismo, a los que él considera las fuentes de las asimetrías sociales y de la sobreexplotación de los recursos naturales. Entonces el señor Stephan propone lo que denomina una economía de valores, fundado en el valor de trabajo, que implica un producto o servicio y no en las leyes de oferta y demanda. Este valor de trabajo se mediría sencillamente por el tiempo que precisa un determinado producto o servicio en producirse, además de los valores agregados a dicho trabajo. Es decir, el tiempo de trabajo que se usó para producir las herramientas o servicios que se emplean, lo cual a su vez lleva un ciclo complejo de tiempos de trabajo sumados recíprocamente. Para solucionar el problema práctico que implica la teoría de la economía de valores, Stephan sugiere usar la rosa de Peters. Ahora, en cuanto a la formación de los principales estados de nación europeos, estos reúnen dos características. 1. Que contienen ciudades económicamente dinámicas que se articulan internamente
pero también con regiones fuera de su territorio. Y dos, que incorporan amplios territorios bajo una sola autoridad política. Entonces con ello, la economía y el poder se complementan y dan cabida por necesidad a la formación de los estados, donde lo nacional no se corresponde en principio o necesariamente en una homogeneidad étnica, de idioma o religión, sino que el Estado posibilita la identidad colectiva en un contexto histórico de sociedades en contacto con fuerzas globales, siendo la política el motor de las identidades en esta época. Entonces, según Keynes y su teoría del socialismo del siglo XXI, la aplicación de la rosa de Peters, que es una propuesta de Arnold Peters, permitiría calcular el valor más próximo posible de cualquier producto, no basándose en el tiempo invertido, sino en lo socialmente necesario por el gasto total que se consume en la terminación del producto listo para el consumo, aunque esto entraría en contradicción con el precio del mercado. En este nuevo proyecto socialista basado en el trabajo colectivizado se sustituiría al trabajo por salario. Esto causaría que la producción mercantil tienda a descender paulatinamente y de este modo la diferencia y la lucha entre clases vayan desapareciendo, así como la diferencia entre el trabajo intelectual y manual, el trabajo de ciudad y el campo, en fin. Tanto el socialismo en este siglo como el capitalismo tienen nuevas teorías y siguen surgiendo nuevas teorías en materia económica. Entonces, lo importante es analizar cada una y ver cuál se adapta mejor a las necesidades del Estado. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias y bendiciones.